Definitivamente no valía la pena escuchar a ese viejo sinvergüenza, cuyos astutos ojos amarillos penetraron al héroe desde detrás de sus gafas, asegurándole que no había necesidad de pensar en nada, solo firmar los documentos. El niño ya había alzado la mano con el bolígrafo sobre las hojas, abriendo y cerrando la boca en silencio, indeciso. El murmullo del café interrumpió el sofocante silencio en la mesa. El héroe finalmente volvió a preguntar si realmente era seguro. El hombre, en un arrebato de ira, golpeó la mesa con la mano y exclamó irritado que le acababa de decir que no pensara en nada y que firmara. Entonces sonrió. Sus gafas brillaron a la luz de la farola. Le tendió la mano al chico y le declaró que no engañaría a su compañero de escuela, a quien le había contado todo, desde la garantía del depósito hasta el interés compuesto. El interlocutor simplemente necesita invertir dinero donde se le indique, y se verán, no a todos se les ofrece esto, y ellos solo quieren ayudar. El hombre dijo que le partía el corazón ver al tipo contestando llamadas de trabajo justo durante el funeral de su padre y haciendo reverencias al jefe. Cuando aquel desgraciado mencionó a su padre, Lucas sintió rabia por un instante, pero no pudo hacer nada al respecto. Lo único que quedaba era esperar que esa ayuda fuera sincera. Eso era todo lo que el hombre podía hacer. Resultó que actuó como un completo idiota, totalmente ajeno a la sonrisa diabólica del engañador. 2 años después, Lucas tocó fondo y su vida se convirtió en una auténtica pesadilla. Tras beber una gran cantidad de alcohol barato, el hombre se sintió mal durante varias horas seguidas. Además, compró comida por primera vez en mucho tiempo y todo terminó con él vomitando aún más. Un hombre común y corriente, de 28 años en Estados Unidos. Su vida dista mucho de esta definición. Hace un año que es imposible contactar con el desgraciado que metió al héroe en todo esto, y el tipo apenas consigue dinero para cubrir sus necesidades básicas y pagar sus interminables deudas. Faltaban 5 horas para que empezara su trabajo a tiempo parcial, así que tuvo un poco de tiempo para leer antes de acostarse, que era el único respiro en la decadente vida de Lucas. Mi mano buscó automáticamente una novela de cubierta negra titulada Dark Heather. El protagonista prometió que solo la leería durante 30 minutos. El libro había sido releído más de 100 veces, pero siempre lo cautivaba de una manera nueva. Lucas se sabía la historia de memoria. Es una vía de escape salvadora de su miserable vida, aunque solo sea por un momento. De repente, el héroe notó algo extraño por el rabillo del ojo en la ventana y apartó la mirada sobresaltado. Resaltando intensamente contra el cielo nocturno, varias plumas negras volaron hacia él, pareciendo arder con un fuego púrpura. Lucas, con la mente nublada por la falta de sueño, pensó distraídamente que las plumas podrían pertenecer a un cuervo, sin darse cuenta aún del fino hilo de sangre que le brotaba de la nariz. Pero al instante siguiente, el hombre empezó a toser y un nuevo chorro de sangre brotó de su boca. Algo lo estaba asfixiando, impidiéndole respirar, y comenzó a toser, manchando de sangre el libro que yacía sobre sus rodillas. Lucas gritó cuando un dolor insoportable le atravesó el corazón, algo que nunca antes había experimentado. El miedo a la muerte se hizo terriblemente evidente. Era imposible respirar. El hombre ya no veía cómo el aura misteriosa y sombría flotaba alrededor de la novela. Intentando detener la sangre que le brotaba de la nariz y la boca, el héroe murmuró que la vida no era justa en absoluto. Sentado en la cama, manchado con su propia sangre, Lucas pensó lánguidamente que tendría que morir así, sin sentido. Y justo cuando pensaba que era lo mejor, algo en su interior empezó a hervir. Imagínate, lo último que se te viene a la mente en ese preciso instante es la cara de ese cabrón. Era una verdadera maldición, y Lucas no podía hacer absolutamente nada. Mientras tanto, las plumas en su ventana seguían aumentando. Un sueño extraño despertó al joven, quien casi se cae de la cama al despertarse bruscamente. Lucas se quitó rápidamente la manta de encima sin comprender lo que acababa de suceder. Pero lo más extraño era que el entorno era completamente desconocido. De alguna manera, el niño despertó en una casa extraña. Además, la decoración se parecía a la residencia de alguna persona noble.
Se oyó un sonido vago a un lado. Lucas tembló, pero aún así se giró lentamente. Cerca de la ventana cerrada, en la rama de un árbol, estaba posado un cuervo de ojos rojos, que miraba al hombre con interés. Tras parpadear varias veces, Lucas vio que había muchos más pájaros. Por alguna razón, la mirada del hombre enfureció a uno de los pájaros, que irrumpió en la habitación con un fuerte graznido y voló directamente hacia el joven. Se apretó contra la pared de la cama, gritando, pidiendo ayuda y cubriéndose con las manos sin comprender qué clase de pesadilla era aquella ni por qué estaba sucediendo aquello. El cuerpo y el afilado pico del cuervo se acercaban cada vez más. Lucas cerró los ojos con fuerza, suplicando despertar rápidamente de aquel sueño. Pero de repente, en lugar de picotearlo, el cuervo se puso sombrío y comenzó a frotar su cabeza contra la mano humana. Lucas miró al pájaro con sorpresa, sin comprender qué le había sucedido, por qué el cuervo se había vuelto tan amigable. El cuervo saltó repentinamente de la rodilla de Lucas y salió volando por la ventana hacia la calle. Al mismo tiempo, sus hermanos de repente se desprendieron de sus ramas y salieron volando. El hombre se levantó de la cama y se acercó a la gran ventana. Algo completamente inusual llamó su atención. En el cielo brillaba una luna inusual, pero había 3, de diferentes colores y tamaños. La ciudad que se veía desde las ventanas era completamente diferente de como Lucas la recordaba. Más bien, las pequeñas casas idénticas se parecían a una especie de pueblo medieval. Al principio, el hombre estaba confundido, pero al ver su nuevo rostro reflejado en la ventana, rápidamente lo comprendió todo. Esta no era la realidad que conocía. Este lugar probablemente era una novela, y él mismo se había convertido en el príncipe Rudy Avirán. Llamaron con fuerza a la puerta. Una tal Ana pidió permiso para entrar. El hombre exclamó que no podía abrirla, que no se sentía bien. La niña dejó de llamar a la puerta, pero se sobresaltó al oír un fuerte golpe. Rudy, con prisa por cerrar la puerta con llave, cayó al suelo y se golpeó la cabeza con fuerza. La criada murmuró desde detrás de la puerta que volvería más tarde, y el héroe se dio cuenta de que sus sospechas se habían confirmado. Este lugar era sin duda una novela que había leído innumerables veces. El mundo de los Ederoscuros y el que Lucas poseía era el 7º príncipe de este imperio, Rudy Avirán. Este hombre está destinado a morir de una muerte miserable al comienzo mismo de la historia, una verdadera maldición. El hombre se incorporó en la cama y se preguntó cómo había sucedido. Despertó dentro de una novela, pero en la forma de esa misma persona. Se oyó una voz masculina y melosa detrás de mí mientras entraba silenciosamente en la habitación. Al oír el nombre de Marshall, a Rudy se le heló la sangre, porque se trataba del ayudante del 7º príncipe. Ana estaba de pie junto al hombre, quien le dijo que se había enterado de la decisión de Su Alteza de no cenar, y que, por lo tanto, estaba preocupado y había venido en persona. El hombre se ajustó las gafas, añadió que había preparado una comida sencilla y le preguntó a Rudy si se encontraba mejor. El hombre tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que necesitaba mantener la calma y, para empezar, fingir ser un príncipe de verdad. Se levantó de la cama, se dirigió hacia los sirvientes y, tartamudeando un poco, dijo que se sentía mejor. El mariscal notó que esto era un alivio y ordenó a la criada que pusiera la mesa para Su Majestad. La muchacha respondió con voz débil que obedecería. Rudy le dio las gracias y, al observar a Ana, se sorprendió de que estuviera temblando y la comida preparada parecía más bien comida para perros. Colocó la tetera sobre la mesa tan despacio que el hombre la cogió, diciendo que se iba a servir un té. Ana gritó sorprendida y dejó caer la tetera. La tetera se cayó y el agua caliente se derramó en el suelo, casi alcanzando el pie del príncipe. La niña estaba tan asustada que se quedó paralizada durante unos segundos, como si se estuviera preparando para la pena de muerte. Dio un fuerte hipo y cayó de rodillas con una rapidez inhumana, implorando el perdón de Su Alteza. Rudy no entendía por qué Ana actuaba como si hubiera ocurrido un desastre, mientras secaba el agua y pedía perdón constantemente. De repente, Lucas recordó el motivo. En la novela, Rudy era un auténtico canalla. No solo destrozaba todo, y usaba las manos cuando se irritaba.
sino que también podía matar a una sirvienta si se ponía de mal humor. La muchacha murmuró que había cometido un pecado mortal y suplicó clemencia. Mientras tanto, el mariscal intervino, diciendo que estaba muy sorprendido porque el noble príncipe no se sentía bien. Añadió que se alegraba de que el señor estuviera bien y pidió disculpas por haber interrumpido la comida. El ayudante apartó bruscamente el plato y desenrolló un pergamino delante de Rudy, pidiéndole que firmara primero el plan presupuestario. Cuando le metieron el bolígrafo a la fuerza en las manos, el chico frunció el ceño, pensando en qué clase de asuntos importantes podría tener el inepto y estúpido séptimo príncipe. Es obvio que todo esto es una farsa, simplemente porque un pariente de la emperatriz está intentando apropiarse de una parte del presupuesto del príncipe. La razón por la que un simple sirviente como el mariscal puede llegar tan lejos es porque está emparentado con la emperatriz, solo que la poderosa emperatriz tiene una influencia increíble sobre este mundo. Pero el anterior dueño de este cuerpo era un tonto y no sabía nada de esto, así que debería Rudy firmar esto para que la trama no cambie. El hombre puso cara de compasión, como si se burlara del caballero, y dijo con tono burlón: ¿De verdad se le ha olvidado cómo firmar documentos? Es una verdadera vergüenza, sin importar qué clase de príncipe fuera. Ser ridiculizado abiertamente por un asistente a pesar de su condición de miembro de la familia real, incluso si Rudy fue sorprendido en una aventura amorosa, ¿por qué en el papel del séptimo príncipe? El alguacil fingió un bostezo, diciendo que precisamente por eso se necesitaba un asistente para que el caballero no tuviera que pensar y simplemente firmara los documentos. En ese momento, Lucas recordó claramente en qué estado se encontraba cuando firmó los papeles del padre de su amigo. El rostro del hombre era muy similar al que veía ahora frente a él. Esto no es diferente de la realidad, donde el héroe simplemente fue utilizado. No volverá a vivir así. Respiró hondo y exhaló, diciéndole a Marshall que algunas cosas parecían extrañas si las contaba. El hombre entrecerró los ojos al oír que los documentos indicaban una clara malversación de fondos. Entonces sonrió con un ligero nerviosismo y respondió que le sorprendía que el príncipe tuviera esos pensamientos. Había subestimado a su Alteza. Cambiando de pie, le indicó a Rudy que su comida se estaba enfriando. Si firmaba primero, el hombre revisaría todo 2 veces. Tras repetir que no había de qué preocuparse y que tenía que firmar, Marshall jadeó al ver una tetera volando hacia él. Ana, sentada en el suelo, experimentó su segundo susto de la noche sin levantar la cabeza. Frente a ella había numerosos fragmentos de una tetera rota y los vasos del ayudante del séptimo príncipe. Tras esquivarlo por poco, Marshall gritó preguntándole a Rudy qué estaba haciendo. El tipo se encogió de hombros y dijo que se le había resbalado la mano. Dado que ha leído esta novela más de 100 veces, no puede evitar saber esto. El mariscal es pariente de la emperatriz, pero en realidad su parentesco es tan lejano que la emperatriz ni siquiera sospecha de su existencia. El hombre murmuró tímidamente, preguntando qué estaba haciendo el séptimo príncipe. Pero sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad cuando, al instante siguiente, Su Alteza derribó la mesa con un solo movimiento de su mano. Lucas no sabe cómo llegó hasta aquí, pero no va a morir mansamente como en la historia original, diciendo que se le resbaló la mano porque Marshall lo distraía demasiado, porque tiene que asumir la responsabilidad. En esa realidad nació sin nada. El tipo era ignorado en todas partes y Rudy vivía constantemente sintiéndose perdido, y ahora no permitirá que eso vuelva a suceder bajo ninguna circunstancia. Necesitando utilizar todo el conocimiento de la novela y el poder del séptimo príncipe, Rudy miró a Marshall y le preguntó por qué estaba simplemente parado allí. El séptimo príncipe levantó la mano y señaló con el dedo hacia el suelo, indicando que la alfombra estaba sucia. Reuniendo toda su ira y recordando el carácter del príncipe del libro, Rudy le ordenó al hombre que se marchara. Un gran charco se formó bajo sus pies, ahogando los fragmentos, pero aún así, Lucas decidió que sobreviviría, pasara lo que pasara. La familia imperial son dioses. Todo en este mundo existe para ellos.
con habilidades especiales que solo los miembros de la familia real pueden poseer y una hermosa cabellera dorada, son la encarnación literal de los dioses y el símbolo mismo de la nobleza. Por supuesto, con la excepción de ese inútil séptimo príncipe que arruina toda la estética. Es estúpido, tiene mal genio y un pelo negro repugnante. ¿Podría ser realmente un miembro de la familia imperial? Un patético bastardo que no hace más que andar de puntillas alrededor de otros príncipes. ¿De verdad el mariscal repartía sobornos solo para trabajar para un tipo así? En su interior, el asistente ya había hervido de ira 1000 veces y estaba a punto de estallar en maldiciones. Pero en realidad no podía desobedecer al príncipe, y obedeció limpiando cuidadosamente el suelo. Apretando los dientes, el hombre casi gruñó cuando una taza de té cayó al suelo, justo delante de su nariz. El alguacil preguntó histéricamente qué significaba eso, pero Rudy respondió con calma que era posible practicar, ya que el hombre había dedicado mucho tiempo a una tarea sencilla. Mirando al asistente con una mirada diabólica, el hombre le ordenó con firmeza que saliera de allí rápidamente. El mariscal mostró los dientes, siseando que el príncipe se estaba comportando de manera bastante extraña y que aún pensaría qué decirle a la emperatriz. Rudy sabía que ese hombre no se atrevería ni a decir una palabra delante de la emperatriz, pero aún así lo amenazaron. Al parecer, lo que habían hecho no fue suficiente para que entrara en razón. Decidido a aclarar la situación de inmediato, Rudy le ordenó a Ana que se tapara los oídos. Con voz amenazante dijo que personas como ella no debían oír tales cosas. Si llegaba a escuchar siquiera una palabra, se vería obligada a trabajar sin dedos. La niña chilló asustada al darse cuenta de que la estaban escuchando y se tapó los oídos con las manos lo más fuerte que pudo. Mientras tanto, el séptimo príncipe miró fijamente a los ojos del asistente y le dijo algo. Desde el principio, el hombre se mostró visiblemente enfadado, preparándose para responder con algo, pero todos los discursos posteriores de Su Alteza asustaron tanto al mariscal que apenas podía mantenerse en pie del horror. El rostro del hombre palideció al instante, parecía como si viera a un muerto. Más tarde, Ana les contó esto a las demás doncellas, sin olvidar añadir que el séptimo príncipe se había comportado de forma un poco extraña últimamente. Las chicas estuvieron de acuerdo, porque el tipo se había vuelto mucho más aterrador. Ni siquiera sabían si vivirían para ver el año que viene. Y sin embargo, qué alivio que las criadas no se encontraran con el tipo, porque él no va a ninguna parte y se queda sentado en su palacio. Por cierto, le recordaron a Ana que tenía que estar de servicio, y cuando le tocó limpiar, la chica se olvidó por completo. Rudy estaba junto a la ventana con una taza de té, pensando que, puesto que se comportaba como el séptimo príncipe de la novela, no debería despertar muchas sospechas, y sus sirvientes parecían evitarlo por miedo. A partir de ese mismo día, la insolencia de Marshall se esfumó y dejó de acercarse a aquel hombre por completo. La razón por la que Rudy puede permitirse estar tan relajado es que aún tiene tiempo. Un año antes del comienzo de la historia original y 3 años antes de su muerte. Lucas ha leído esta novela más de 100 veces y aún recuerda con claridad el día en que encontró este libro maltrecho en un rincón de la biblioteca local. Todavía falta mucho para que aparezca el personaje principal, pero por ahora podemos simplemente disfrutar de nuestro tiempo libre con elegancia. En fin, el tiempo era estupendo. Rudy pensó que si tuviera alas sería maravilloso contemplar ese paisaje. Inmediatamente después de pensar esto, los ojos del tipo se oscurecieron repentinamente y, entonces, todo el mundo se volvió rosa. Se sentía tan mal y enfermo que la taza se le cayó de las manos y se hizo añicos. El tipo cayó al suelo. Todo sucedió tan repentinamente, su cuerpo literalmente ardía como el fuego. De alguna manera, se sentía diferente a la última vez, pero aún así sentía que mi cuerpo ardía de verdad. Se oyó la voz de Ana preguntando si podía entrar en la oficina para limpiar, pero los gritos de auxilio del niño parecían quedarse atascados en su garganta. La chica volvió a llamar a la puerta, y al no oír respuesta, suspiró aliviada. Eso significaba que el caballero no estaba en esa habitación.
Entró en la habitación con total libertad, pidiendo perdón en voz alta por si acaso, pero de repente vio una ventana abierta y una taza rota. Anna se agachó, murmurando que era un desperdicio, porque si vendía esa taza, su familia podría comer durante todo un mes. De repente, un sonido extraño atrajo la atención de la criada y ésta se dio la vuelta. Y entonces casi se cae del susto. Vio un cuervo que por alguna razón estaba en la habitación mirando a la niña. Ana se puso de pie bruscamente, agarrando la escoba con fuerza entre las manos sin saber qué hacer en esa situación. Agarró al pájaro entre sus brazos como si fuera un gatito, lamentando cómo había llegado allí el pequeño cuervo, porque allí vive una persona muy aterradora. De hecho, el mismísimo séptimo príncipe estaba ahora en sus manos. Rudy no podía creerlo. ¿Cómo pudo pasar de ser un joven amo a un cuervo? ¿Cómo pudo suceder algo así? La niña se acercó a la ventana con la intención de liberar al pájaro en libertad, porque si el príncipe los atrapaba en la habitación, nadie tendría problemas. Ana exclamó que el cuervo debía volar muy, muy lejos. Pero el pájaro no lo creía así, porque Rudy, en su cuerpo, miraba con horror la tierra lejana y seguía intentando con un graznido fuerte ordenarles que no dejaran ir al príncipe. Pero por supuesto no funcionó y unos segundos después, Rudy caía como una piedra. El follaje verde se acercaba rápidamente. Parecía que pronto moriría, caería y se estrellaría contra el suelo. ¿Qué se puede hacer para sobrevivir? ¿Debería uno simplemente usar alas? Finalmente, presa de una desesperación y un pánico increíble, Rudy logró convencerse a sí mismo de volar para no morir allí. Cuando las ramas del árbol ya habían tocado las alas, el pájaro pateó las suyas y, de hecho, alzó el vuelo. El tipo realmente volaba, impulsado por una especie de instinto aviar. No había otra explicación. Él vuela. Realmente vuela. Es una sensación increíble que no se puede experimentar con el cuerpo humano. Unas horas más tarde, Rudy ya estaba en su oficina. Afortunadamente, logró adquirir forma humana. Incluso lo intentó varias veces para asegurarse. De hecho, adquirió la habilidad de transformarse en cuervo a voluntad. Puedes transformarte con solo desearlo. Pero, ¿por qué un cuervo? ¿Podría tratarse realmente de una especie de maldición del ave que se le abalanzó el hombre el primer día? Después de todo, tal habilidad jamás se ha mencionado en la historia. Rudy no sabía por qué había adquirido ese poder, pero era obvio que no podía dejar que nadie lo supiera bajo ninguna circunstancia. La transformación en cuervo es una habilidad que nunca se mencionó en la novela, lo que podría arruinar el desarrollo de la trama. Esta habilidad está indudablemente relacionada con Mannis, pues en cuanto el héroe pensó en ello, escuchó la voz dócil de Ana, recordándole que el ritual vespertino pronto comenzaría. Rudy se giró sobre su hombro, paralizado por un instante. Finalmente, este día había llegado. Una vez al mes, el emperador y sus hijos se reúnen para un ritual sagrado. Ellos lo llaman ritual, pero en realidad es una prueba para los herederos. Por supuesto, el séptimo príncipe ni siquiera había sido considerado como candidato, pero verlo en persona después de haberlo leído fue una sensación completamente diferente, pensó Rudy mientras se sentaba en la mesa común al final del pasillo. Quizás sea el cabello dorado de los herederos, pero resulta casi doloroso mirarlo. Brilla tanto que, comparado con él, el séptimo príncipe no se diferencia de un cuervo. De repente, una voz desagradable gritó que el bastardo débil mental estaba sujetando su cabeza con tanta desvergüenza. Fue el 17º príncipe Ricardo, hermanastro de Rudy, quien obviamente no consideraba al muchacho su hermano, y esas duras palabras iban sin duda dirigidas al héroe. Rudy sabía que él y Richard eran solo villanos menores que aparecían brevemente en la trama. Mientras tanto, el niño gritaba que ese bastardo se había quedado sordo hasta que la primera princesa calmó a su hermano dándole una palmadita en el hombro y diciéndole que debían llevarse bien y no armar un escándalo delante de su majestad el emperador. Más cerca del emperador se sentaban el primer, el segundo, el tercer príncipe y la princesa, literalmente sentados por orden de rango. Cuanto más brillante es su cabello, más poder poseen. Y además poseen un poder especial, único en este mundo. Se les considera miembros legítimos de la familia
imperial. En comparación con ellos, el anterior dueño del cuerpo tenía el pelo negro azulado, el único príncipe nacido sin manis. No es de extrañar que su carácter fuera tan malo. La máxima expresión de Manis en la historia de este mundo fue Su Majestad el Emperador. Acababa de entrar en la habitación, todos los niños se pusieron de pie bruscamente e hicieron una reverencia. Aquel hombre tenía gloria en una mano, convicción en la otra y la muerte en la punta de los dedos. La cúspide de este imperio es el emperador, dijo, pasándose la mano por la barba. Y añadió que no había tiempo que perder y que debíamos empezar de inmediato. Esta losa de piedra azul que tiene delante es un antiguo artefacto dejado por el primer emperador Dul, y fue en ella donde se vertió Manis. La placa medía el nivel de fuerza de una persona. Era necesario colocar las palmas de las manos sobre ella. El indicador para medir la cantidad de Manis es intuitivo. La luz se difunde desde la estufa, luego hasta el mismísimo borde de la mesa, como cabía esperar de Su Majestad. Pero lo extraño era si la luz había llegado realmente hasta el borde de la mesa en primer lugar. El hombre ordenó a quienes estuvieran dispuestos a aceptar el reto que dieran un paso al frente con voz autoritaria. El séptimo príncipe permaneció en silencio, mirando sombríamente a sus hermanos, sin hacer nada. El primer príncipe, que estaba sentado cerca del emperador, levantó la mano diciendo que lo intentaría. No existían restricciones estrictas, pero tradicionalmente solo el primer príncipe participaba en el ritual, ya que los indicadores del manis, una vez medidos, rara vez cambiaban. El número de manis equivale a la magnitud del poder de una persona, y el primer príncipe demuestra periódicamente su poder ante toda la familia imperial. Se muestra quién se encuentra actualmente en la cima de la jerarquía de poder y quién es realmente el próximo emperador. Pero entonces algo salió mal. El príncipe se quedó paralizado y tosió ruidosamente, abriendo mucho los ojos. El segundo príncipe se levantó de repente de su asiento y gritó de miedo, tratando de comprender qué le pasaba a su hermano. Mientras tanto, la nariz del primer príncipe comenzó a sangrar abundantemente, y el muchacho se llevó la palma de la mano a la cara. Se oían gritos. Alguien pedía un médico. Rudy también se levantó de la mesa. En ese momento de caos fue el único que entendió exactamente lo que estaba pasando. El primer príncipe pronto morirá, desangrándose por cada poro de su cuerpo. Y así comenzó la trama principal. Manis es un poder especial en este mundo, que generalmente se manifiesta en los miembros de la familia imperial y sus descendientes. Pero las habilidades en sí varían de persona a persona. Por ejemplo, el primer príncipe usa el manis del agua y el segundo príncipe usa el manis del fuego. El resultado de la medición de hoy del manis del primer príncipe ya está predeterminado. Lo más probable es que su fuerza solo sea suficiente para cubrir poco más de la mitad de la tabla. Esto tiene sentido, considerando que aún faltaban 6 meses para el incidente, pero ahora este hombre sentía dolor. Según la trama original, el primer príncipe no debía sangrar hasta 6 meses después. Y la aparición del personaje principal ocurre después de ese periodo. Es extraño que el séptimo príncipe pueda transformarse en un cuervo, ya que originalmente era un personaje que no podía usar manis en absoluto. Una habilidad que nunca apareció en la novela se manifestó inmediatamente después de que Lucas entrara en este cuerpo. A última hora de la tarde, un médico llegó al castillo del príncipe Eduardo I y, tras examinar al hombre, dijo que no había encontrado nada extraño. El cuerpo del príncipe es en sí mismo una bendición de los dioses. No se ve afectado por ninguna herida ni enfermedad. Edward se cansó de escuchar las explicaciones confusas del doctor y lo agarró por el cuello, levantándolo por encima de sí mismo sin siquiera levantarse de su asiento, graznando que no quería escuchar tonterías inútiles. Apretando aún más la garganta del médico, lo llamó una cucaracha patética y le ordenó que se largara. Cuando el hombre se quedó solo, corrió hacia el espejo y, desesperado, golpeó su propio reflejo. Esta mañana todo estuvo bien, y ayer no fue diferente a cualquier otro día. El hombre intentó usar manis, pero el dolor volvió a atravesar su cuerpo exhausto.
El príncipe aulló de indignación, cayendo bruscamente sobre sus talones y presionando su puño ensangrentado contra su rostro. Cada vez que intenta usar manis, siente que todo su cuerpo arde. ¿Nunca más podrá usar su poder? Es imposible, porque él era el primer príncipe del imperio, el próximo gobernante de este imperio. No era como todos esos patéticos insectos. El hombre dio una calada a la pipa de agua que estaba sobre la mesa, decidiendo que no había ocurrido nada grave y que debía descansar un poco. De repente, alguien desde detrás de un rincón oscuro dijo que si el príncipe quería vivir, tenía que renunciar a la pipa de agua. El hombre arrojó la taza en esa dirección, sorprendido, y Rudy, que estaba allí de pie, apartó la mirada pensando que en lo que a fuerza bruta se refería, el primer príncipe era simplemente un monstruo. El hombre se rió al verlo, porque pensó que alguien había enviado a un asesino, pero solo era un lisiado que ni siquiera sabía usar manis. Rudy lo interrumpió, señalando con razón que si él fuera el asesino, Edward ya no sería inquilino. Después de todo, ni siquiera se había percatado de la presencia de su hermano hasta que éste habló. Alguien como él era capaz de colarse en las cámaras del futuro emperador, el segundo lugar más custodiado del imperio, sin dejar rastro. El príncipe estaba asustado, pero no lo demostró. Cuando le preguntó cómo había entrado su hermano en su habitación, éste se encogió de hombros y respondió que había trepado por la pared desde fuera. Al principio, Edward no lo creyó, pero Rudy dijo que eso no era lo principal ahora y que no importaba si le creían o no. Rudy insistió en preguntar cómo se sentía el primer príncipe, ya que el médico de la corte había dicho que todo estaba bien. Pero Edward debería conocer el estado de su cuerpo mejor que nadie. Los labios del hombre se curvaron repentinamente en una sonrisa, como si de repente se hubiera vuelto loco. De repente, estalló en una carcajada histérica, echando la cabeza hacia atrás. Tras aclararse la garganta, negó con la cabeza, diciendo que el séptimo príncipe era más inteligente de lo que parecía. Edward admitió que su hermano le había dado veneno y que planeaba usarlo como moneda de cambio, simplemente para salvar su vida después de que el primer príncipe se convirtiera en emperador. El hombre gritando que si ese era el plan, Rudy se había equivocado en sus cálculos. Se abalanzó sobre él. Pero en respuesta, el séptimo príncipe dijo con calma que en una semana el propio Eduardo estaría suplicando la muerte, cuando la sangre brotaría de sus ojos y oídos. El primer príncipe se quedó paralizado, deteniéndose a mitad de camino, preguntando con los labios qué significaba aquello. Entonces Rudy se acercó tranquilamente al sofá y se sentó en él, cruzando las piernas, y decidió dejarlo todo claro. No estaba usando trucos, ni tramando ninguna intriga. Pero el estado del primer príncipe se deteriorará rápidamente y, finalmente, morirá desangrándose por todos los poros, aunque aún no está claro quién está detrás de esto. Pero Edward necesita saber una cosa con certeza. Ahora debe escuchar atentamente una información. Hizo una mueca al oír que esa era su última oportunidad para salvar su vida. Tras transformarse en cuervo y huir volando del castillo, Rudy se convenció de que Edward era tan miope y cobarde como en la novela y que ni siquiera había enviado a nadie a seguir a su hermano. Durante un tiempo será posible usarlo a voluntad del séptimo príncipe. La capacidad de transformarse en cuervo es muy práctica, ya que permite visitar muchos más lugares de los que pensaba el séptimo príncipe. Rudy el cuervo aminoró la marcha un momento. Tal vez debería hacer algo más ahora que estaba fuera. Tras completar la maniobra, el ave giró bruscamente y voló de regreso. A primera hora de la mañana, Ana ya estaba llamando a la puerta de las habitaciones del joven amo, o mejor dicho, solo estaba pensando en hacerlo. Se quedó parada en la puerta, pensando que el príncipe no había comido nada en 2 días y que no se oía ni un solo ruido proveniente de su habitación. Pero, ¿y si le ocurría algo terrible al príncipe? Ana ya imaginaba que el criminal recibiría la pena máxima por el asesinato de un miembro de la familia real. La muchacha se puso extremadamente nerviosa.
y comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, pidiendo a Su Alteza que abriera. Ana gritó que iba a entrar, y en ese momento la puerta se abrió, y Rudy apareció en el umbral sin comprender a qué venía tanto ruido. La puerta se abrió tan bruscamente que Ana dejó caer la bandeja al suelo y cayó tras ella. Ella, temblando de un horror indescriptible, alzó lentamente la vista y vio que las botas del dueño estaban manchadas de té. Rudy permanecía de pie en silencio junto a ella, con un aspecto bastante desaliñado, clavando en la criada una mirada de incomprensión. La muchacha cayó de rodillas y gritó desesperadamente que había cometido un crimen digno de muerte, pues pensaba que Su Alteza podría enfermar. Ana sollozaba, con los ojos empañados por las lágrimas, y tartamudeaba mientras Rudy comenzaba a regañar a la criada. No solo provocó este alboroto, sino que también ensució el suelo y los zapatos, y la niña gritó que merecía morir y que el amo debía perdonar a su familia. De repente, guardó silencio y ordenó a los sirvientes que limpiaran todo a la perfección en 5 minutos y que se largaran. El hombre se dio la vuelta y regresó a la habitación, diciendo que hasta que él mismo no la llamara, Ana tenía estrictamente prohibido acercarse a sus aposentos. Ha transcurrido un mes desde que el primer príncipe sangró durante el ritual. Un rumor se extendió silenciosamente por el palacio imperial. El primer príncipe, el futuro emperador, había perdido sus poderes. Para otros príncipes y princesas, este rumor significó que había llegado una oportunidad de oro. En la novela, para acallar los rumores, el primer príncipe le ruega al emperador que adelante la competición de caza, con la salvedad de que tendría lugar 6 meses después. Por suerte, hasta ahora, los acontecimientos han seguido más o menos la trama original. El problema es si esto ocurre solo dentro de la ciudad imperial o si también ha afectado al personaje principal fuera de ella. El día de la competición real de caza, si tiene suerte, Rudy se encontrará con su hermano en el evento de hoy y podrá transmitirle esa habilidad. Después de eso, el séptimo príncipe esperaría el momento oportuno, pero en ese momento, el 17º príncipe Richard llamó groseramente a Rudy. Sentado sobre un semental blanco, se burló del muchacho, diciéndole que un caballo negro le sentaba bien a su naturaleza oscura, pero el séptimo ni siquiera le prestó atención, preocupado de que el primer príncipe fuera más irascible que en la novela, debido a que los acontecimientos tienen lugar antes del comienzo de la historia original. Por lo tanto, el héroe decidió ignorar a Richard, porque hoy tenía un asunto importante que atender. El caballo negro fue elegido para burlarse de Rudy, pero al príncipe le gustó más que el dorado. Al menos, el séptimo príncipe sabía cómo ganarse a los animales. Al cabo de un rato, los sirvientes anunciaron que los caballeros habían llegado al lugar. Finalmente, el protagonista vio con sus propios ojos la famosa entrada al bosque imperial. Aquí está, la torre del comienzo donde se celebra el ritual cada año. Rudy sabía que una vez que el príncipe completara el ritual, la competición de caza comenzaría de inmediato. De hecho, no se trata tanto de una competición como de un duro espectáculo político. El emperador informó al primer príncipe que debía prepararse para el próximo ritual de apertura. El segundo hermano saludó afectuosamente al primero y le preguntó si había pedido algún deseo. El ganador de la competición de caza puede solicitarlo a su majestad imperial, ya que el primer príncipe seguirá siendo el ganador hoy. El ritual es una forma de demostrar el manis del futuro emperador, una demostración del poder de la familia imperial ante la nobleza. Los espectadores comunes comentaban entre sí que era un gran honor para ellos poder ver finalmente a Manis con sus propios ojos. Pero alguien había oído hablar del incidente original, pero lo hicieron callar de inmediato. El primer príncipe estaba increíblemente enfadado, porque realmente había escuchado las palabras del maldito idiota. Habría sido mejor que no estuviera fanfarroneando. El rostro de aquel estúpido niño aún aparecía fugazmente en mi mente. El primer príncipe comenzó a realizar el ritual, enfadado con Rudy, porque si lo engañaba, lo mataría con sus propias manos. Además, lo hará de la manera más dolorosa posible. Rudy no hizo más que reírse al ver al primer príncipe, que estaba muy tenso. Si siguió todas las instrucciones al pie de la letra, sucederá algo interesante.
De pie en las escaleras, Edward estaba extremadamente concentrado. Una esfera vibraba en sus manos, de la cual emanaban rayos en todas direcciones. Una brillante luz azul inundó todo el espacio, reflejándose en los ojos de la gente que observaba con alegría. El torbellino, que no debería haber pasado por el lugar donde se encontraba Edward, de repente se descontroló. La gente se asustó cuando uno de los observadores fue arrastrado repentinamente al interior del círculo. Rudy frunció el ceño, mientras seguía observando lo que sucedía desde la barrera. El primer príncipe apretó los dientes. La sangre le goteaba de la boca mientras luchaba por mantener el control. Alzando las manos, gritó que se convertiría en emperador, y la esfera azul salió disparada hacia arriba. Una llama de increíble poder abrasador se elevó rápidamente, transformándose en la cabeza de un dragón aterrador. Los espectadores, que eran en número increíble, observaron esto con el corazón en un puño. Finalmente, después de un rato, el cielo se despejó y junto con el sol comenzó a llover. El soldado del palacio negó con la cabeza. Ahora comprendía el poder del manis de la familia imperial. Edward se limpió la sangre con el dorso de la mano mientras escuchaba a la gente alabar al primer príncipe. Incluso antes, el séptimo príncipe le dio a su hermano una piedra en la que le dijo que liberara a su manis. Edward pensó que se estaban burlando de él, pero le dijeron que el objeto absorbería el manis contaminado, pero que si no quería ser tratado, podría morir. Rudy no tenía ningún deseo de salvar al primer príncipe en contra de su voluntad. El hombre, mientras montaba a caballo, pensó que esto le había dado un poco de tiempo. Este objeto solo debía aparecer en la segunda mitad de la historia original. Pero no debería haber ningún problema debido al uso temprano, y ahora un asistente sin aliento corría tras el tipo. Apenas podía respirar cargando a la espalda la bolsa que Rudy le había dejado y solo soltó una risita cuando se dio cuenta de que Marshall había llegado. Se giró y por encima del hombro llamó al ayudante, al hombre que había fallado en una tarea sencilla, y le preguntó si había devuelto la bolsa sana y salva. El hombre sudaba profusamente y no decía nada, a pesar de haber llegado hasta allí montado en un caballo salvaje. En ese instante, el sonido del cuerno real resonó por toda la zona. Esto significaba que el propio emperador estaba preparado para pronunciar su discurso. Su Majestad anunció que, a partir de ese mismo momento, se declaraban inauguradas las competiciones reales de caza. Los guerreros corrieron hacia adelante, hablando entre sí, cada uno deseando ganar para que el emperador cumpliera su deseo. Rudy sonrió al ver la prisa que todos sentían, pero la competición no era tan importante para él. Fue necesario localizar al antiguo comandante en jefe de los caballeros imperiales, Antonio, que ahora se encontraba junto al sirviente Evan, preguntándole qué opinaba sobre el ritual de apertura de la competición de caza. Un tipo corpulento con gafas redondas los corrigió cómicamente, diciendo que se trataba de un verdadero poder divino. El hombre dijo que, al presenciar este ritual, le pareció que el emperador quería doblegar el espíritu de la aristocracia. El muchacho comenzó a mirar a su alrededor con temor, susurrando que el duque debería decir esas cosas en privado, a lo que Anthony respondió que no había nadie alrededor que pudiera escuchar la conversación. Hay una razón por la que Edward sigue vivo a su edad, al menos por ahora. El bosque imperial, donde se celebran competiciones de caza, está dividido en 3 zonas principales. La primera es la zona de animales pequeños situada en la entrada, seguida de la zona de animales medianos, y la zona de animales grandes se encuentra en lo más profundo del bosque. La novela decía que el duque le había obsequiado al emperador un zorro dorado en la competición. El único problema era que solo se mencionaba brevemente en una escena retrospectiva, por lo que Rudy no sabía dónde encontrarlo. Por eso el héroe exploraba con tanta frecuencia el vasto bosque imperial transformado en cuervo, porque los zorros dorados son difíciles de encontrar, así que era necesario acotar la búsqueda. Teniendo en cuenta que en el libro el personaje se lavaba las manos con agua inmediatamente después de la caza, Rudy decidió que el lugar debía estar cerca de la orilla del lago, en dirección suroeste. A veces, al muchacho le parecía que el caballo lo entendía con solo una mirada, especialmente ahora, cuando le sugirió adelantarse al duque y esperar un momento determinado, y el animal relinchó alegremente.
Rudy se aferró a la correa de la bolsa, contento de que Marshall hubiera logrado traerla. A pesar de haber llegado tarde, ahora podía entregársela fácilmente a Anthony. Pero la alegría se desvaneció rápidamente cuando el caballo, hasta entonces tranquilo, frenó bruscamente, clavando sus cascos en el suelo. Se detuvo tan de repente que el hombre pensó que el animal estaba enfermo. Entonces él comenzó a preguntarle amablemente si se había encontrado con algún animal cerca, pero el caballo, como si entendiera sus palabras, negó con la cabeza bruscamente. Los ojos de Rudy se abrieron de par en par. Un pensamiento extraño cruzó por su cabeza. Cuando le preguntó si la bolsa era demasiado pesada, la yegua asintió afirmativamente, lo que asombró a su jinete. Finalmente, se enfadó y empezó a gritarle al animal, que se mostraba lo más terco posible, mientras otros caballos tiraban de los carros y él era atormentado por culpa de una bolsa y una persona. Rudy comenzó a amenazar con que, si el caballo seguía comportándose de forma tan insolente, ordenaría al mozo de cuadra que lo dejara morir de hambre. El resultado de este monólogo fue el siguiente. Cuando el príncipe se bajó de la yegua, ella huyó inmediatamente hacia lo profundo del bosque. Rudy se quedó solo, mirando al animal con confusión, con la bolsa entre las manos. El hombre tragó saliva con dificultad, sabiendo en lo más profundo de su ser que ese era su fin. La misión podía fracasar. Mientras tanto, el duque y su sirviente vagaban por el bosque con la esperanza de cazar un par de lobos o ciervos. Normalmente, a estas alturas, sería pan comido, pero parece que la suerte no está de su lado hoy. Anthony negó con la cabeza, admitiendo que había envejecido, tras haber vivido toda su vida como espada y escudo, pero, por desgracia, no estaba destinado a resistir al paso del tiempo. Evan inmediatamente le rogó al caballero que no hablara así, porque el duque era considerado una verdadera leyenda. Después de todo, había sido él quien había realizado innumerables hazañas como comandante de los caballeros imperiales, a lo que Evan replicó que ahora no era más que un anciano retirado. El hombre cambió de tema mientras se abría paso entre las espesas ramas y le preguntó a Evan si alguna vez había visto a la familia imperial de cerca, y el chico admitió que solo los había visto de lejos. El duque dijo que lo entendería cuando se encontrara cara a cara con ellos y viera quiénes eran realmente los majestuosos seres de este imperio. Son dioses por derecho propio, y la familia del emperador ha estado protegiendo el imperio de tales dioses durante 1000 años. Érase una vez. Iba en un carruaje con su hijo, y le decía que el niño estaba obligado a ocupar su lugar, porque su familia debía estar orgullosa de ser leal a la casa imperial. El hombre mostró el gremio comercial de la familia, ya que siempre se enorgullecen de suministrar mercancías a la familia imperial. Apenas había comenzado a hablarle a su hijo sobre el templo de la ciudad cuando, de repente, el carruaje se sacudió violentamente y se detuvo. El duque saltó del coche irritado y empezó a gritarle al conductor, quien se disculpó diciendo que algo se había atascado en la rueda. El niño estaba asustado y le pidió a Anthony que volviera al vagón para arreglar las cosas él mismo. El hombre ya había puesto el pie en el escalón cuando, de repente, giró la cabeza y vio una escena aterradora. Resultó que un niño sin hogar había caído bajo las ruedas de un carruaje. El pequeño cuerpo yacía tendido en la carretera y la sangre goteaba de las ruedas. El duque recordó que ya había oído hablar de un vagabundo al que habían sorprendido robando joyas de las ofrendas del templo. El hombre no podía apartar la vista de los ojos muertos del niño, sabiendo que ese tipo de muertes eran comunes en esos lares. El hijo de Anthony, que se había quedado en el carruaje, también quería bajar y ver, pero el padre detuvo al niño con un grito, bloqueándole el paso con la mano, y éste se quedó paralizado de miedo. El duque estaba tan conmocionado que no podía dejar de tartamudear al intentar explicarle a su hijo lo que había sucedido. El hombre susurró entre dientes que no era más que una nimiedad incapaz de apartar la mirada del niño muerto. Ahora, por alguna razón, esa imagen volvió a aparecer ante sus ojos.
Anthony miró al cielo, recordando a aquel niño que ni siquiera tenía 10 años. Así que él era más joven que su hijo. Ese niño probablemente fue quemado en un incinerador. ¿Acaso existe la oscuridad incluso en un imperio tan noble? Evan le gritó al duque que no tenían tiempo para admirar el paisaje, que incluso si no ganaban, tenían que salvar la reputación de la familia del duque. Anthony negó con la cabeza y se disculpó por la demora, diciendo que conocía un lugar cercano donde aparecía un zorro dorado. En ese momento, Rudy arrastraba una pesada bolsa sobre sus hombros, dándose cuenta de que era simplemente insoportable correr con semejante carga. Cuando regresara, sin duda asaría esa maldita carne de caballo. Lo más triste es que el tipo ni siquiera podía transformarse. Sería terrible si perdiera de vista al duque. Aunque transformarse aquí es peligroso, y aunque se trata de una zona de animales pequeños, Rudy lo comprendió bien cuando se convirtió en cuervo. De repente, divisó la cabeza de alguien entre los arbustos lejanos y decidió que alguien había aparecido allí. El tipo dudó. Lanzar la bolsa estaría demasiado lejos, y por pereza ni siquiera llevaba un arma consigo. Pensando que no le importaba y que si se volvía demasiado peligroso, simplemente huiría y le arrojaría una piedra al desconocido. Evan no vio el objeto que volaba hacia él porque estaba hablando con el duque, simplemente contándole sobre el caballo negro que había visto. Al instante siguiente, la piedra dio de lleno en el blanco y, para su sorpresa, el hombre empezó a caer de espaldas con la boca abierta y sus gafas rotas se le cayeron inmediatamente de la cara. Al examinarlo más de cerca, Rudy se dio cuenta de que había cometido un error fatal al ver el color del cabello. Al oír el sonido del cuerpo al caer, Anthony corrió hacia el sirviente y le preguntó si estaba bien. El protagonista se escondió bruscamente detrás de un árbol, sintiendo que todo su cuerpo se helaba al darse cuenta de lo que había hecho. Este chico debía de ser Evan, el ayudante del duque. Rudy estaba en un gran aprieto. Jamás esperó encontrarse con el chico y el duque de esta manera. Un antiguo comandante de los caballeros imperiales y un héroe de guerra. A eso se refería Rudy. El duque Antonio se convertirá en el maestro del protagonista de la novela, quien algún día pondrá patas arriba todo el imperio. El tipo oyó los pesados pasos del duque. Se escondió detrás de un árbol, temblaba de miedo, no podía cruzarse con aquel hombre. Las cosas no salieron según lo planeado. Rudy había previsto esperar en el hábitat del zorro dorado, y cuando Anthony llegara, el príncipe lo acusaría de intentar robar la presa de un miembro de la familia imperial. El duque sería entonces castigado injustamente al verse obligado a cargar con una bolsa de piedras durante el resto de la competición, que era todo lo que tenía que hacer el séptimo. Rudy apretó los dientes, sin saber qué hacer, porque todo había salido mal. Anthony miró de reojo la piedra que había golpeado a su sirviente. Era obvio que alguien la había lanzado a propósito. Era imposible saber si su objetivo era solo Evan, pero el duque creía que el asesino apuntaba a él. El chico empezaba a recobrar la conciencia, y lo primero que dijo fue el nombre del duque. El hombre oyó la voz del sirviente y le pidió que le contara lo que recordaba. La familia del duque ha protegido la línea imperial durante más de 1000 años, y es la más poderosa del imperio. Rudy fue el príncipe que peor lo trató, por lo que podrían circular rumores de que intentó asesinar al duque Antonio. El sirviente se inclinó sobre el suelo, limpiándose como podía la sangre de la cara, intentando recordar desesperadamente lo que había visto. Y Rudy se estaba muriendo lentamente de miedo, con pensamientos que le daban vueltas en la cabeza como a un animal acorralado, sin saber qué hacer. La sangre que le salía de la herida en la parte posterior de la cabeza le corría lentamente por el cuello a Evan mientras hablaba. Rudy suspiró aliviado al oír al sirviente pedir perdón, porque todo había sucedido de repente y no lo recordaba. Anthony, concentrado en atrapar al villano, le gritó a Evan que lo entendía todo, y estaba a punto de preguntarle al hombre si recordaba algo cuando oyó el crujido de las hojas a su lado. El protagonista decidió que esta era su oportunidad y que debía huir lo más lejos posible.
Entonces Rudy, haciendo caso omiso del peligro, huyó precipitadamente, y el duque corrió inmediatamente tras él, como si persiguiera a una presa, pidiendo a los sirvientes que iban de camino que se quedaran donde estaban y esperaran su regreso. La persecución duró más de 10 minutos. Rudy sentía que sus fuerzas se agotaban. Correr con una bolsa pesada era como morirse. Tras decidir que ya había corrido lo suficiente como para deshacerse de aquel anciano, el hombre miró hacia atrás. Pero el maldito duque le seguía de cerca, empuñando con fuerza una afilada espada. El hombre exigió que el fugitivo revelara su identidad, preguntándole si era un rebelde o un sectario. Gritó que el muchacho no podía escapar de la persecución. El príncipe comprendió que el anciano pronto lo alcanzaría. Rudy consideró la posibilidad de soltar la bolsa y convertirse en un cuervo, pero claro, habría sido mejor si el maldito caballo hubiera estado cerca. Pero aún sería mejor si el príncipe simplemente huyera. Después de estos pensamientos, algo extraño comenzó a sucederle al cuerpo del hombre. Literalmente sentía que corría más rápido que antes, y ya no le causaba tanta incomodidad. Anthony mostró los dientes. Pensó que casi había alcanzado al fugitivo, pero de repente aceleró e incluso su apariencia cambió. Quizás sus ojos le engañaban. Era realmente molesto, y el hombre comenzó a cortar con su cuchillo a izquierda y derecha. Al cabo de un rato, se encontró en un claro desierto, tras haber talado todos los árboles de los alrededores, pero no había nadie cerca. Mientras tanto, Rudy continuó corriendo. Su cuerpo se volvió ligero. Decidió que se había convertido en un cuervo, aunque sin duda seguía corriendo. Se oyeron cascos de caballo muy cerca. ¿Sería que el caballo había regresado? Pero no puede ser que el séptimo príncipe se convirtiera en caballo en ese preciso instante. Fue una auténtica locura, pero eso fue lo que pasó. El hermoso caballo negro se encabritó y relinchó con fuerza. Mientras tanto, junto a la mesa del primer príncipe estaba su hermano, y junto a ellos yacía el cadáver de un enorme animal. El segundo príncipe admiró al primer príncipe y le preguntó si realmente había capturado al monstruo. El hombre se yergue orgulloso frente a un cuerpo del tamaño de una pequeña montaña. El segundo príncipe reconoció que Eduardo había ganado la competición y le preguntó si ya había decidido qué deseo le pediría al emperador. El príncipe negó con la cabeza y sonrió, respondiendo que tenía algo en mente. En el otro extremo del bosque, Rudy, que se había transformado en humano, estaba sentado bajo un árbol. Se cubrió el rostro con las manos, desesperado, enterrando los dedos en su cabello, dándose cuenta de que estaba perdido. Entonces miró a lo lejos y recordó con horror que había perdido su bolso mientras huía. Entonces gritó y comenzó a rodar por el suelo, exclamando que había perdido lo más importante y que había un límite a lo mal que podían salir las cosas. Pero pronto la histeria del séptimo príncipe amainó y se tumbó boca arriba mirando al cielo. Nada cambiaría mientras él estuviera sufriendo allí, así que valía la pena seguir sus pasos y comprobarlo. Evan tardó mucho en sentarse bajo el árbol y finalmente vio que el duque había regresado. El hombre escondió la navaja y le preguntó al otro si se sentía mejor. Con una sonrisa forzada, éste le aseguró que estaba bien, aunque todavía se sentía un poco mareado. Anthony admitió que se sentía avergonzado de su fracaso. No había dado con el villano, o bien había sido demasiado rápido, o el duque se estaba haciendo viejo. Cuando el sirviente señaló la bolsa que estaba a sus pies, el hombre respondió que la había recogido de camino de vuelta. Estaba tirada en la hierba. Evan comenzó a examinar el objeto, notando que era bastante lujoso, y por alguna razón estaba lleno de piedras. El duque no sabía por qué y supuso que alguien podría estar bromeando. En ese momento, Rudy, que había estado escondido detrás de un árbol esperando el momento oportuno, saltó gritando. Apareció detrás de los hombres, señalando la bolsa que yacía a sus pies. Gritaron de asombro al ver al mismísimo séptimo príncipe de pie ante ellos. Evan y Anthony se arrodillaron, saludando respetuosamente al miembro de la realeza. El duque preguntó si la bolsa era propiedad de Rudy, y él lo confirmó. El tipo la miró con desdén y le preguntó si su novio la había secuestrado.
Se quedó helado, exclamando que aquello era absurdo, que simplemente la había encontrado por casualidad mientras caminaba sobre el césped. Rudy se encogió de hombros y respondió que cualquiera habría inventado semejante excusa, ya que nadie quiere que le corten la mano, a lo que el duque juró por su insignificante vida y por el honor de toda su familia. Entonces el príncipe preguntó por qué el ayudante estaba cubierto de sangre, y el hombre murmuró que había habido un accidente. Tras esto, Evan levantó lentamente su cabeza, que llevaba gacha, atreviéndose a mirar al príncipe. El hombre recordó inmediatamente el recuerdo que se le había borrado de la mente en el momento en que le golpeó una piedra, pero su rostro fue lo último que vio antes de perder el conocimiento a causa del dolor. Evan abrió la boca y solo logró decir el nombre de Rudy antes de abalanzarse sobre él como un rayo y agarrarlo del pelo. Acercando su rostro al del desconocido, el protagonista siseó que el cachorro se portaba muy mal, ya que un inferior se atrevía a interferir descaradamente en la conversación de miembros de la familia imperial. Si es porque su cabeza aún no ha sanado, ¿podría Anthony pedir prestada una espada? Entonces el príncipe la arreglará él mismo. Evan no sentía las piernas por el miedo que se apoderaba de su cuerpo, y solo miraba suplicante al séptimo príncipe. Anthony dijo que su asistente había cometido un grave error, y que si su Alteza mostraba clemencia, él mismo lo castigaría severamente. Rudy elogió la lealtad del hombre. Un perro imperial verdaderamente ejemplar que no pestañeó cuando su asistente estuvo en peligro de muerte. En ese instante, el hombre recordó vívidamente al niño que había sido atropellado por su carruaje en el camino. Además, Rudy dijo que el hijo del duque también crecería para ser un perro fiel. El tipo dijo que ese encuentro era cosa del destino, que le creería al duque y le confiaría la bolsa ese mismo día. Rudy miró al hombre con una mirada asesina y dijo que aquello era algo muy importante. Incluso si el duque moría, no debía dejar que se le escapara de las manos. Sujetó la bolsa como si fuera lo más valioso del mundo. Antonio, mirando al séptimo príncipe, dijo que obedecía humildemente la gloriosa orden. Entonces Rudy se dio la vuelta, exclamando que iría primero y deseándoles a ambos una buena cacería. Mientras el tipo se alejaba, pensó que incluso él se daba cuenta de lo pésima que era su actuación. Sentí lástima por Evan, pero tenía que hacer algo. El muchacho le pidió perdón al duque, y éste respondió que los sirvientes tenían suerte de que sus extremidades siguieran intactas. Evan miró al hombre con timidez y dijo que recordaba al hombre que le había arrojado la piedra. Finalmente, con un profundo suspiro, el chico dijo que era el séptimo príncipe. Evan quería decir algo más, pero el duque lo interrumpió, ordenándole con firmeza que guardara silencio y no dijera nada más. En la novela, Anthony provoca un incidente durante la competición de caza del año siguiente, pero esto se debe a que la muerte de su hijo durante ese año le hizo cambiar de opinión. Así pues, para que el incidente se produjera en esta competición, el príncipe habría necesitado un incentivo bastante fuerte. El primer príncipe respondió a su hermano que le pediría al emperador que urbanizara la zona alrededor del templo. A esos vagabundos que parasitan la capital del imperio como insectos, los expulsará a todos de allí. Rudy sabía con certeza que el futuro del duque Anthony ya estaba sellado. El hombre, como petrificado, miró fijamente a lo lejos durante un rato con la bolsa en las manos. El destino quiso que se rebelara contra la propia familia imperial. El sol se fue poniendo lentamente tras el horizonte, ocultándose tras las altas copas de los árboles. Rudy acababa de transformarse de cuervo en humano. Antes de descender, revisó todo 10 veces desde el aire. No debería haber habido testigos. Trató a Evan y a Anthony tan horriblemente que hizo que el tipo se sintiera como un villano, que es lo que era en la historia. Rudy estaba contemplando la puesta de sol y pensando en el final de la competición, y no oyó los pasos de nadie más. Una hermosa doncella, la primera princesa Penélope, se acercó lentamente a él. Reconoció al séptimo príncipe y comentó que era la primera vez que lo veía caminando solo por el bosque.
Rudy quedó sorprendido por su apariencia. Desde luego no esperaba ver a una princesa en un lugar así. El muchacho hizo una reverencia a Penélope expresando su reconocimiento, y ella extendió las manos, instándolo a que dejara de lado los saludos formales, ya que la misma sangre imperial corría por sus venas. La muchacha preguntó con una sonrisa dónde estaba el caballo del príncipe, a lo que él respondió que había decidido dar un paseo al aire libre, por lo que había dejado el caballo en el campamento. El rostro de Penélope se ensombreció al instante y con frialdad replicó que no entendía a su hermano. Sus siguientes palabras fueron frías como el acero. La chica le preguntó por qué le mentiría a su propia hermana. Rudy miró a Penélope con recelo, preguntándole qué quería decir. Dijo que por la mañana, mientras caminaba por el bosque occidental, vio un caballo negro sin dueño, que tenía un color inusual. Así que la princesa preguntó al sirviente, y éste le dijo que era el caballo del 7º príncipe. Penélope ordenó que mataran a aquel caballo negro, porque la bestia que no obedece merece la muerte. Rudy se arrodilló y le pidió perdón a su hermana. Se sentía avergonzado por no haber podido controlar al caballo, por lo que, sin darse cuenta, había mentido. Ella agitó la mano y le pidió al hombre que levantara la cabeza. De lo contrario, parecía como si estuviera tratando de castigar a su hermano menor. Penélope ya se había marchado, diciendo que se alegraba de que Rudy hubiera regresado sano y salvo, y que si alguna vez necesitaba otro caballo, podía acudir a ella. La primera princesa, Penélope, es difícil de tratar porque es imposible comprender lo que realmente piensa. Pero, ¿por qué se va sin más? ¿Acaso esta habilidad no funciona con Rudy? Ya entrada la noche, cuando Evan y Anthony regresaron al palacio, el médico fue a ver al sirviente. El médico preguntó si Evan realmente había estado persiguiendo a un animal. Tropezó con una piedra y se cayó, golpeándose la cabeza contra otra piedra. Se rascó la nuca con incomodidad cuando el hombre dijo que había visto todo tipo de lesiones en todas las competiciones de caza reales, pero que esta era la primera vez que veía a alguien herido de esa manera. El duque preguntó cuánto tiempo más necesitaría para recuperarse, y el médico le dijo que la lesión podía ser bastante grave externamente y que necesitaría al menos una semana de reposo absoluto en cama. El muchacho gritó con vehemencia que no podía descansar durante toda la competición. Como asistente, tenía que estar al lado del duque. Anthony puso la mano sobre el hombro de Evan, agradeciendo su devoción, pero su recuperación era lo primero, así que debía descansar y recostarse hasta la ceremonia de clausura. Evan sonrió con ironía y dijo que, si el duque lo deseaba, haría todo lo posible por descansar. Por primera vez en la historia, el asistente vino a la competición de caza de vacaciones, y el chico se desesperó. Nunca antes había tenido días libres y lo único que quería era vivir y divertirse, pero no tenía dinero para ello. El duque se rió y prometió hacer realidad el sueño de Evan, y como recompensa pediría los derechos para explotar la mina de oro. Era plena noche, pero una vela seguía encendida sobre la mesa de la habitación del niño. Estaba profundamente dormido, tendido en la cama con la sombra del duque inclinada sobre él. El hombre dejó un pequeño pergamino sobre la cama, que contenía un mensaje importante. Anthony recordó el rostro burlón del joven príncipe que lo había llamado perro imperial, quien ni siquiera pestañeó cuando su asistente estuvo en peligro de muerte. El duque no podía dormir y decidió salir a tomar un poco de aire fresco. Algo en la calle le distrajo y su mirada se dirigió hacia la esquina. Pues bien, allí estaba la mochila de Rudy, a la que había ordenado proteger como si fuera la niña de sus ojos. Había llegado el momento de cumplir con el encargo, y el hombre se echó la pesada carga sobre los hombros. Al amparo de la noche, se adentró directamente en el bosque, iluminado por 3 lunas que marcaban el camino de Anthony. En una ocasión llevó a su hijo al templo y le contó que hacía mucho tiempo, cuando el mundo estaba sumido en el caos y la confusión, un ser descendió de los cielos para traer la salvación. El niño había leído sobre ello en un libro. Su padre le había hablado de la Gran Sierra. Al ser una encarnación de Dios, poseía poderes verdaderamente misteriosos.
Padre e hijo contemplaron la majestuosa estatua. El hombre dijo que Sierra había vencido a quienes libraron guerras interminables. Y así, hace más de 1000 años, bautizó al imperio unificado como Abiren. Él es el fundador de la familia imperial a la que servía la familia del duque. Llegó el amanecer y el exhausto Anthony volvió mentalmente a su hijo Flynn, a su preciado tesoro. Que siga sus pasos y se convierta en un orgulloso guerrero de la familia imperial. La mochila era muy pesada. Anthony se preguntaba por qué llevaba esas piedras consigo. De repente, el hombre se preguntó si se trataba de lealtad o de alguna otra razón. Con los primeros rayos del sol resonó el sonido de aquella misma trompa. La gente se congregó en la calle, preocupada, porque el rugido de los animales no cesó en toda la noche. El primer príncipe ha matado a todos los animales, lo que significa que la competición de caza está llegando a su fin. Originalmente, esta competición real de caza debía durar 4 días, porque el primer príncipe del imperio, Eduardo, estableció un récord de caza increíble en tan solo una noche. El príncipe Eduardo I es declarado ganador de esta competición de caza. El emperador felicitó a su hijo por su victoria, y el hombre agradeció a su majestad imperial. Como dicta la tradición, el emperador pidió al primer príncipe que expresara su deseo. El duque se sorprendió por el deseo que iba a formular, ya que el año pasado el cuarto príncipe había pedido el derecho a expulsar a los nómadas de las regiones fronterizas. Recientemente, la zona que rodea el templo de la Gran Sierra se ha visto invadida por vagabundos, lo que supone una amenaza para la dignidad y la seguridad del templo. El primer príncipe no levantó la cabeza, sino que permaneció de rodillas, hablando sobre cómo devolver al templo su antiguo esplendor. Al escuchar esto, Anthony quedó conmocionado. Su mente se negaba a creer lo que oía. Las figuras de los guerreros y la suya propia se erguían sobre los numerosos cadáveres de los enemigos. Y en ese preciso instante, Edward pidió humildemente el derecho a purificar el templo. Los ojos de un niño asesinado, grabados para siempre en la memoria del hombre. Los ojos en los que vio su reflejo, los ojos que estaban muertos. El leal perro imperial extendió lentamente la mano hacia su espada, sacándola de su vaina. La multitud retrocedió aterrorizada cuando el duque del imperio comenzó a blandir su espada. Mentalmente le pidió perdón a su querido hijo Flynn. Evan aún no estaba despierto, pero era consciente de que alguien se inclinaba sobre él. Se sobresaltó de miedo y murmuró que estaba saludando a Su Alteza el séptimo príncipe. Rudy le ordenó que le pidiera al médico que le recetara antibióticos hojas de olivo. Más tarde, el asistente del duque preguntó qué traía al príncipe allí. El hombre agitó la mano y preguntó si Evan no sabía en qué situación se encontraba el duque, ya que la ceremonia de clausura ya debía haber comenzado. El niño miró al príncipe con sorpresa sin comprender de qué hablaba. Y Evan debía correr hacia la plaza ahora mismo, que es lo que hizo. El tipo se abrió paso entre la multitud, disculpándose, pero sin dejar de empujar a la gente con fuerza. Finalmente, cuando Evan hubo terminado de hablar, pero aún se estaba disculpando, las palabras se le atascaron en la garganta. Varios de sus guardias rodearon a su duque, que estaba arrodillado. Un poco más lejos se encontraban el primer príncipe y el propio emperador. Edward estaba furioso y le preguntó a Anthony entre dientes qué estaba pasando. Dijo que su familia había servido a la Gran Sierra desde sus inicios y que había protegido a la familia imperial codo con codo durante más de 1000 años. Parece que la familia está más capacitada para una tarea tan humilde como la de combatir a los vagabundos alrededor del templo. Por lo tanto, Antonio Fidus hace humildemente esta petición a su majestad imperial. El emperador respondió con serenidad que apreciaba enormemente la devoción a la que el duque había dedicado toda su vida y que su petición sería atendida. Pero aún así, resultaba un poco gracioso pensar que la gran lealtad de Antonio le llevara a ir en contra de la voluntad del monarca. Quizás el hombre pensó que el primer príncipe tendría misericordia, pero ya había comenzado a lanzar hechizos. El fuego azul fluyó lentamente hacia el duque, y Eduardo dijo burlonamente que el hombre se había vuelto loco.
si es que realmente había olvidado que sus acciones eran castigables con la ejecución inmediata. El hombre, sin embargo, solo respondió que expiaría el pecado de interrumpir la ceremonia sagrada con su vida. Incapaz de permanecer en silencio, el devoto Evan se inclinó hacia adelante y gritó el nombre del duque. Rudy se dio cuenta de que todo estaba empezando y que sería mejor si ese tipo también observara desde lejos. Una figura envuelta en una capa recogía agua en un recipiente a la orilla de un río limpio. De repente, el agua comenzó a comportarse de forma extraña, como si estuviera viva, arremolinándose alrededor de la botella. El desconocido miró atentamente, sin comprender lo que estaba sucediendo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería claramente visible la ceremonia de ejecución de Antonio Fidus? ¿Sería visible Manisa de la familia imperial a quien tendría que enfrentarse? No era otro que Adam, el personaje principal de la novela El Cabezado Oscuro, el jefe de la familia del duque que había protegido a la familia imperial durante 1000 años, un antiguo comandante de los caballeros imperiales que había cosechado innumerables victorias en el campo de batalla durante sus 30 años de servicio. Y aquel que cometió un crimen grave, insultando a la familia imperial, y que será castigado por ello, el pecador Antonio. En nombre del primer príncipe del imperio, Edward Aviran ejecutó la sentencia de muerte contra un hombre sin derecho a juicio. El hombre levantó la mano y creó un enorme tornado de aire que comenzó a envolver a Anthony. La multitud, que en vez de una competición se encontró presenciando una ejecución, contuvo la respiración. Anthony, que hasta entonces había permanecido de pie con humildad y los ojos cerrados, sintió que no podía respirar. Mientras el aire helado llenaba el ambiente, el hombre abrió los ojos. Vio a Evan, que estaba siendo sujetado por manos extrañas, tratando de liberarse, mirando únicamente a su amo. Después de todo, el niño dijo que estaba muy mareado, como si estuviera fingiendo, y Anthony se alegró de ver que estaba bien. Imagínate, se separaron cuando el duque estaba en un estado tan lamentable. Fue vergonzoso delante de Evan, pero al menos él se habría ocupado de Flynn. El hombre desvió la mirada y se sorprendió al ver al séptimo príncipe. El duque aguzó el oído, intentando escuchar lo que decía con esa expresión tan seria. Y solo entonces se dio cuenta de que aún no era el momento. Era demasiado pronto para morir. Pero el cruel gato, el príncipe Eduardo I, ya estaba decidiendo el destino de otra persona con un gesto de su mano. Unos pocos movimientos de los dedos, y un fino rayo de energía absolutamente brillante y pura se elevó como una estrella. Y ya, muy por encima del suelo, detrás de las nubes, la figura del duque se encontró atrapada en la esfera. La trampa de agua se estaba cerrando, matando lentamente al hombre, y gotas de sangre se mezclaban con el agua. Finalmente, con una expresión indescifrable en el rostro, el príncipe agitó la mano bruscamente hacia un lado. Evan gritó, con los ojos llenos de lágrimas, al darse cuenta de que el maestro estaba a punto de encontrar su fin. Rudy observaba los acontecimientos con tensión, sin hacer nada. Flint, el hijo pequeño de Anthony, se sobresaltó mientras estaba sentado en su escritorio. Se oyeron gritos a través de la ventana abierta, y parecía como si una estrella fugaz hubiera aparecido en el cielo. Adán alzó la vista, asombrado al ver cómo la esfera cruzaba el cielo como una estrella fugaz. Como si algo lo impulsara inconscientemente, el hombre corrió rápidamente tras ella. Evidentemente, poseía poderes mágicos, ya que corría más rápido que el viento, intentando llegar antes de la colisión. La esfera se acercaba al suelo y Adán corrió directamente debajo de ella. El hombre hizo todo lo posible por ver qué había dentro de ella, pero todo estaba demasiado borroso. Aún así, pudo distinguir algo. ¿Había realmente una persona dentro? Entonces Adán saltó muy alto sobre el suelo para acercarse a la esfera. Extendió la mano, esforzando todo su cuerpo, tratando de alcanzar a quien se encontraba dentro de la esfera. Su palma atravesó la extraña sustancia que formaba esta prisión. Pero algo salió mal en ese momento, y el hombre cayó bruscamente al suelo. Se deslizó por la hierba y acabó al borde de un alto acantilado. Con el agua corriéndole por la cara a chorros, Adam no podía creer que hubiera fallado su objetivo.
Lo único que quedaba era quedarse de pie y observar cómo la esfera seguía volando. Sin embargo, aterrizó muy lejos, en el bosque, y solo podemos especular si el futuro héroe será capaz de encontrarla. Mientras tanto, Evan susurraba en voz baja el nombre de su amo. Nadie podría haber imaginado que el héroe, el duque Antonio, tendría un final así, ni lo que le sucederá ahora a su familia. El emperador informó a Evan de que todo había terminado y también se anunció una nueva hora para la ceremonia de clausura. La competición real de caza concluirá al mediodía, y se ha dado la orden a los competidores restantes para que continúen su camino. El primer príncipe sacudió perezosamente las palmas de las manos, revelando que solo había atrapado un insecto. Cuando muestras misericordia, aquellos que no conocen su lugar inevitablemente saldrán a la luz. Cuando Edward pasó junto a Evan, gritó que la familia del duque estaba acabada, que semejante idiota era el cabeza de familia. Tras esto, el ayudante, bajo la atenta mirada de todos, entró lentamente en la tienda del duque. La multitud comenzó a reprocharle, llamándolo traidor, pero el hombre parecía no oír nada. Rudy observaba al asistente, sabiendo que probablemente se le rompía el corazón porque era muy cercano al maestro. Al regresar al refugio provisional, Evan comenzó a limpiar el nido destrozado. Entre las mantas esparcidas se sorprendió al encontrar un pequeño pergamino. Era una carta, y en el sello de cera estaba representado el escudo de armas de la familia del duque. Tras abrir el pergamino, Evan comprendió lo que Antonio quería decir. Cuando llegue el momento de su muerte, que el asistente rece para que el maestro pueda ir a Terirum. El hombre le pidió a Evan que cuidara de su hijo Flynn y que dejara que el asistente cumpliera el último deseo del anciano. El duque presentía que estaba a punto de cometer un grave error, y solo había una cosa que necesitaba saber si se presentaba una situación así. Su asistente, Evan, no tuvo absolutamente ninguna culpa de lo sucedido. Al terminar de leer, el niño lloraba desconsoladamente, con los labios temblando al pronunciar las últimas líneas de la carta. Evan se desmayó al leer que el duque lo nombraba jefe interino de la familia. Tras la competición, Rudy llegó a las habitaciones del primer príncipe diciendo que había malgastado muchos humanis. Edward se cubrió el rostro ensangrentado con la mano. Estaba muy equivocado si pensaba que estaba completamente curado. Al contrario, su estado empeoró. El hombre gritó que creía que esta piedra absorbería el manis contaminado, lo que significaba que algo fallaba en el método de tratamiento de Rudy. El séptimo príncipe sonrió y les aconsejó que liberaran a Manis más despacio, ya que hacerlo precipitadamente solo empeoraría las cosas. Edward estaba furioso. En cuanto recuperara la salud, haría pedazos a Rudy. El protagonista lo sospechaba, pero también sabía que el primer príncipe solo respiraba gracias a la piedra. Corre el rumor de que Evan sigue en coma. Por eso, Rudy se sentía culpable. Justo cuando pensaba que ese hombre no debería morir por eso, Evan abrió los ojos de repente. Había perdido mucho peso durante ese tiempo, y yacía en su cama preguntándose dónde estaba. Un sirviente corrió hacia el hombre, al ver que intentaba levantarse, gritando que el cuerpo del hombre aún no se había recuperado. El ayudante del subdirector exclamó que llevaba más de 2 semanas inconsciente y que podía desmayarse en cualquier momento. Pero Evan primero debe ver al joven duque y averiguar la situación de la familia. El sirviente admitió que la situación no era la mejor. Todos los socios comerciales de la familia se habían retirado y el personal interno se había dispersado. La situación financiera era desesperada y era imposible pedir ayuda a la familia imperial. En ese momento, Flynn apareció en el pasillo. Al verlo, Evan gritó e inmediatamente corrió hacia el joven duque. El chico se arrodilló. El hijo de Anthony le preguntó si se encontraba bien y el agente le aseguró que todo estaba bien. Flynn, a pesar de su corta edad, comprendía que había muchos problemas. Incluso los preparativos para el funeral de su padre aún no habían comenzado. Evan se dio cuenta de que todo esto había sucedido mientras estaba en coma y quiso responder a algo cuando, de repente, oyó conversaciones fuera de la ventana. Los sirvientes murmuraban que Anthony había cometido semejante locura porque el joven duque era un vagabundo y era extraño que un hombre tuviera un hijo a una edad tan avanzada.
El asistente se sintió desconsolado al oír que los demás querían huir para evitar ser tachados de traidores al imperio. Entonces el chico se volvió hacia Richie, que seguía cerca. Evan ordenó que les cortaran la lengua a los chismosos y se la trajeran como castigo por difundir falsos rumores sobre el joven duque. El hombre miró al subdirector con desconcierto, quien le preguntó si era necesario repetirlo 2 veces. Entonces Richie hizo una reverencia, respondiendo que haría todo lo que se le ordenara. Evan también añadió que la familia no celebraría el funeral del duque, lo que sorprendió enormemente a su hijo, y dado que Anthony ya no puede ser considerado un miembro de esta familia, Evan expresó su esperanza de que se le comprenda. Flynn le preguntó airadamente al asistente por qué estaba haciendo eso, pero éste solo respondió que en ese momento estaba actuando como cabeza de familia. Hasta que el niño se convierta en el cabeza de familia, Evan está obligado a protegerla. Flynn miró con desconcierto al ayudante de su padre, que ahora no se parecía en nada a como era antes. Se quitó las gafas y anunció que ahora, por el bien del honor y la supervivencia de la familia del duque, utilizaría cualquier medio necesario. Mientras tanto, en el despacho del príncipe Eduardo I se oían gritos e insultos. Además, el futuro gobernante no dudó en destruir todo lo que veía a su paso, acompañando su robo con maldiciones ingeniosas. Se quedó de pie junto a la ventana, aferrado al alféizar y respirando con dificultad, como un animal acorralado. La criada se tapó los oídos con las manos, horrorizada, al oír una nueva oleada de gritos tras la puerta donde el príncipe estaba encerrado. El hombre golpeó el mármol con el puño, aplastándolo con su fuerza, prometiendo que estrangularía a su hermano con sus propias manos. Ayer se reunió de nuevo con el 7º príncipe, quien le dijo que el primer príncipe debía anunciar a todos que iba a ir al bosque imperial, pero sin ir realmente allí. Esto enfureció a Edward, quien preguntó por qué demonios hacía semejante estupidez. Rudy respondió que quería ir allí, pero que nadie debía saber dónde estaba. Si Edward anunciaba su visita al bosque, nadie podría entrar. El primer príncipe frunció el ceño, preguntando qué tramaba Rudy y qué pensaba hacer allí solo. Él sonrió y dijo que era por el bien del tratamiento y que el primer príncipe podía quedarse en la habitación por el momento. El tono frívolo del chico enfureció a su hermano, quien lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared con todas sus fuerzas, llamándolo bastardo. El primer príncipe usó su poder para presionar a Rudy, quien recientemente había comenzado a creerse alguien importante. Edgeworth simplemente podía preguntar a los científicos imperiales sobre un tratamiento tan trivial. Rudy está poniendo a prueba su paciencia. El primer príncipe, sin duda, acabará con él ahora mismo. El 7º príncipe sonrió con sorna. La sangre le corría por la comisura de los labios, mientras simplemente se reía de las palabras de su hermano, diciéndole que más le valía darse prisa. Dado que acaba de usar Manny, su esperanza de vida debería acortarse de nuevo. Como para confirmar sus palabras, Edward comenzó a toser y un espeso torrente de sangre brotó de su boca. Intentando reprimir la tos, el hombre soltó a su hermano, quien comenzó a frotarle el cuello. Rudy dijo que si el príncipe interrumpía el tratamiento ahora, no podría moverse con normalidad durante toda una semana. El 7º príncipe preguntó con una sonrisa si su hermano no sentía curiosidad por saber cómo reaccionaría la familia imperial cuando se extendieran los rumores de que el príncipe imperial había enfermado. Buscarán la manera de salvarlo o su reacción será completamente diferente. Si el tratamiento fracasa, otra persona ocupará el trono del próximo emperador. Mientras el primer príncipe se ahogaba en su propia sangre, Rudy le preguntó si entendía que le estaban diciendo que pensara bien si un hombre no iba a morir. Quizás sea porque Rudy y Edward comparten la misma sangre, pero la paciencia de Rudy no es ilimitada. El tipo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, diciendo a modo de despedida que deberían dejar de asignarle espías, porque desaparecer sin dejar rastro era otro de sus talentos. Dado que cada intento termina en fracaso, tal vez sea hora de que el primer príncipe se rinda. Esto solo retrasa el tratamiento y los agota a ambos.
Sentado de rodillas, Edward siseó entre dientes cuál era el verdadero objetivo de Rudy, por qué estaba haciendo esto. El protagonista se detuvo a mitad de camino y suspiró profundamente, pensando qué responder. En última instancia, quizás el principal objetivo de Rudy sea la supervivencia. Poco después, el hombre finalmente se dirigió al bosque imperial transformado en un cuervo, llevando consigo una pequeña bolsa. Voló durante mucho tiempo dejando caer plumas negras sobre las copas de los árboles altos a su paso. Al aterrizar finalmente en tierra, Rudy suspiró profundamente, pues ya había recorrido todo el bosque 3 veces y no había encontrado a una sola persona. El chico tenía una buena razón para despejar este lugar, incluso a costa de irritar al primer príncipe, porque hoy Rudy planeaba experimentar con su habilidad. Tras lo ocurrido la última vez, se hizo posible que el héroe pudiera transformarse en otros animales, una habilidad que podría ser mucho más útil de lo que pensaba. Para descubrir esto, necesitas comprender tu habilidad en detalle, porque necesitas saber de antemano cómo se puede utilizar. En primer lugar, es necesario averiguar la condición para la transformación en el animal correspondiente. Después de todo, había tenido contacto físico con ambos animales en los que logró transformarse. Para comprobar esta hipótesis, basta con capturar un nuevo animal. Decidió empezar con el pequeño Rudy y le construyó una pequeña trampa. Era sencillo, pero con cebo todo debería funcionar, y el tipo también cogió algunas bayas selectas de la cocina imperial. De repente se oyó un crujido cerca del árbol más próximo, y el séptimo príncipe preguntó si había alguien allí. Una ardilla se acercaba lentamente al hombre a lo largo del tronco de un árbol caído. Ella lo miró con interés, pero él ni siquiera había terminado de preparar la trampa. Al parecer, cansado de soportar el hambre, el roedor corrió directamente hacia el príncipe. La ardilla, sin dudarlo un instante, extendió sus patas hacia la palma de la mano de Rudy y arrebató las golosinas. El hombre se interesó por saber qué haría el roedor si, dada su ingenuidad, cayera en manos de alguien malo. En cualquier caso, Rudy se puso en contacto rápidamente y ahora necesita poner en marcha su plan. Se levantó rápidamente de rodillas, decidiendo que era hora de poner en marcha su plan. La ardilla huyó asustada cuando el niño se ordenó a sí mismo transformarse y una luz dorada emanó de su figura. Pero, por desgracia para el príncipe, no pasó nada. La luz se apagó y él permaneció en su forma. Si lo piensas bien, ¿importa la situación para convertirse en un animal? Porque en el pasado Rudy deseaba desesperadamente volar y correr más rápido. No sabía qué hacer ni qué reacción tomaría la ardilla. ¿De verdad se subiría a un árbol o se metería en un agujero? Mientras el séptimo príncipe reflexionaba, una astuta ardilla le arrebató la bolsa, que estaba llena de nueces hasta el borde, y salió corriendo. Al oír un fuerte chirrido, Rudy se dio cuenta de lo que había sucedido y empezó a gritarle. Si hubiera querido bellotas, simplemente podría haber pedido que le dieran la bolsa, pero el roedor rápidamente trepó al árbol. Pero, en el último momento, Rudy levantó la mano repentinamente y agarró el asa de la bolsa. Lo atrajo hacia sí, y la ardilla, aferrándose a su cinturón con sus patas, chilló desesperadamente. La bolsa no se movía, y Rudy la apretó aún más fuerte, gritando que algo tan pequeño no podría resistir mucho tiempo. Al instante siguiente ocurrió algo terrible. La correa de la bolsa, como era de esperar, se rompió. Los gritos y el alboroto provocaron que muchos pájaros se soltaran de sus perchas en los árboles y salieran volando. Anja llamó tímidamente a la puerta de Rudy y le dijo a Su Alteza que había preparado la cena. La chica tenía miedo, pero como el príncipe le había dicho que entrara, no debería haber ningún problema. Cuando se abrió la puerta, Ana se asustó al ver al príncipe. Estaba cubierto de tierra y su ropa incluso estaba rasgada en algunos lugares. Rudy le pidió a la niña que no tuviera miedo. Simplemente se había ensuciado al pasar frente al palacio. Ana mintió diciendo que entendía, y el séptimo príncipe se dio cuenta de que casi lo atrapan cuando se transformó en un cuervo. Al final, ni siquiera logró descubrir cómo transformarse en un animal nuevo, y se pasó todo el día persiguiendo a esa maldita ardilla. Ana tragó saliva con dificultad y miró al príncipe con atención, tratando de no llamar la atención.
Rudy se sacudió el polvo y le pidió al sirviente que le trajera ropa limpia. Necesitaba bañarse antes de comer. El hombre miró a Ana con sorpresa porque ella se atrevió a protestar. La niña señaló con mano temblorosa la ardilla que había en la bolsa del señor y le preguntó por qué había traído al animal consigo. Rudy gritó, mirando hacia abajo, sin saber que la ardilla había venido a por él. Ella saltó de la bolsa y salió corriendo. Rudy intentó atraparla. Ana gritó y casi rompió a llorar, imaginando que el príncipe torturaría a la pobre ardilla. Ella quería cuidar de la ardilla personalmente, pero el séptimo príncipe le pidió de nuevo que le trajera ropa. El príncipe se enfureció y gritó que ya había dado órdenes de que Ana le trajera ropa limpia rápidamente. Salió de la oficina a toda prisa y se dirigió rápidamente al vestuario, dándose cuenta de que tenía que regresar pronto. Ya estaba de regreso sujetando la ropa con fuerza entre sus manos. Tenía que darse prisa, de lo contrario algo malo le sucedería a la linda ardilla. Apenas había doblado la esquina cuando de repente se topó con un obstáculo importante. La majestuosa primera princesa apareció ante la niña como una estatua elegante. Penélope entrecerró los ojos, miró a la criada de Rudy de arriba abajo y le preguntó a dónde iba con tanta prisa. Ana cayó al suelo haciendo una reverencia y saludando a Penélope, implorando clemencia. Preguntó qué tipo de ropa tenía la sirvienta en sus manos, si iba a robarla. Ana rompió a llorar diciendo que eso no era cierto en absoluto. La princesa extendió la mano para tocar la nuca de la niña, mientras ésta balbuceaba que el séptimo príncipe había estado paseando por el jardín y se le había ensuciado la ropa. A Penélope le daba igual si las palabras de los demás eran ciertas o no, porque de todas formas era imposible engañarla. ¿Eran las palabras que pronunció este niño la verdad o un intento de salvar su propia vida? Gracias a su poder, Penélope vio la imagen de su hermano en la cabeza de la niña. Estaba de pie con la ropa sucia, pero la situación a su alrededor era diferente. Parecía que Rudy no estaba en el jardín, sino que tenía algún asunto que atender en el bosque imperial. Mientras tanto, Rudy intentó en vano atrapar al pequeño animal. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. Ese lugar no era para él, y el príncipe no tenía ningún deseo de abandonarlo. La ardilla no quería ser atrapada. Rudy prometió devolverla al bosque si tan solo le daba la oportunidad de atraparla con tranquilidad. De lo contrario, el pequeño animal lo pasará muy mal. El séptimo príncipe entrecerró los ojos. Aunque solo fuera una ardilla, un roedor corriendo por una habitación humana y encima en un palacio era completamente absurdo. Además, todo aquello le recordaba a Rudy su vida en aquel apartamento semisubterráneo, cuando no podía dormir por la noche porque las ratas arañaban las paredes. La trama ya se estaba desviando un poco de la original, y eso empezaba a irritar al tipo. De repente extendió la mano hacia el pequeño animal y finalmente lo atrapó. Este chillaba y se retorcía desesperadamente. Pero al instante siguiente, la ardilla no esperó tranquilamente su destino, sino que clavó sus afilados dientes en la mano del hombre. Él, por supuesto, soltó al roedor, que aullaba de dolor. El roedor que se atrevió a morder la mano de un miembro de la familia imperial. Al pequeño animal no le importaba a quién mordía, chillaba y trepaba ágilmente por la pared. Rudy levantó la cabeza y miró al techo. La ardilla, en efecto, había trepado muy alto. Se sujetó la palma herida, dándose cuenta de que si perseguía al animal, éste simplemente saltaría a algún sitio. El niño cerró los ojos, pensando que en momentos como estos sería más fácil si él mismo se convirtiera en una ardilla. Los ojos del tipo se abrieron de par en par y se le ocurrió una idea increíble. Pero si se pone a pensar en ello, ¿volverá a aparecer realmente ese sentimiento como durante transformaciones anteriores? Rudy miró fijamente a los ojos del pequeño animal, y éste tampoco apartó la mirada. Solo entonces el séptimo príncipe comprendió finalmente la condición para transformarse en un animal específico. La ardilla emitió un breve chillido y cerró sus pequeños ojos mientras sus patas flaqueaban. El roedor cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Rudy incluso temió por él por un momento, porque incluso para una ardilla semejante altura era demasiado elevada. En ese instante, la puerta se abrió de golpe.
Ana le rogó a la princesa que no irrumpiera tan repentinamente en la habitación del príncipe, pero no iba a hacer concesiones a su hermano menor. Al entrar en la habitación, Penélope arqueó una ceja y comentó que los sirvientes eran muy desagradables. Se quedó paralizada, mirando con sorpresa a las dos ardillas que estaban en medio de la habitación. De hecho, era el séptimo príncipe transformado quien sostenía al roedor del bosque entre sus patas. La primera princesa estaba horrorizada, aunque el príncipe era un niño maltratado por la familia imperial. La idea de que animales salvajes deambularan por las habitaciones de un miembro de la familia gobernante era un completo disparate. Ana, sin embargo, tenía una opinión diferente. Miraba a los roedores con admiración, ya que los encontraba muy lindos. Rudy miraba a los invitados con ojos sombríos, lo que realmente lo volvía loco. Al día siguiente, cuando las pasiones se habían calmado, Ruth estaba sentado a la mesa y la ardilla le acariciaba los dedos. No se ha separado de él desde anoche. ¿De verdad se comporta así en agradecimiento por haberla salvado? Rudy era demasiado perezoso para llevar a la ardilla al bosque, así que la dejó intentar pasar desapercibida. En fin, Rudy descubrió cómo transformarse en animales. ¿Quién iba a pensar que la condición sería tan estúpida? Si recordamos el primer caso, el del cuervo al que el príncipe se dirigió primero. Luego, el caballo negro y la ardilla. Todos ellos tenían algo más antes de su transformación. No bastaba con el contacto físico. El príncipe tenía que tocarle la nuca. La condición de activación es indecentemente específica para una habilidad tan inútil, pero ya que Rudy descubrió la condición de transformación, podemos seguir adelante. El verdadero problema es la primera princesa Penélope. No podía imaginarla del todo basándose en las descripciones de la novela. Pero no creía que la mujer pudiera tener una expresión tan aterradora en el rostro. Por suerte, Ana encubrió al príncipe diciendo que la ardilla era su mascota, lo que le dio a Rudy la oportunidad de escapar por la ventana. Rudy recuperó su forma humana y se dirigió a su habitación fingiendo que no estaba allí. Penélope notó que su hermano tenía gustos particulares en cuanto a mascotas y dijo que se iría. Rudy ya había respirado aliviado, preparándose para pedirle que volviera más tarde. Pero de repente Penélope dijo imperiosamente, interrumpiendo a su hermano, que debía ir a sus aposentos al día siguiente. La primera princesa sonrió con los ojos, pero había un atisbo de peligro en ella cuando la mujer dijo que necesitaban hablar de algo. Rudy negó con la cabeza, pensando que Penélope debía de haber descubierto algo, ya que quería hablar. El príncipe incluso pensó que la mujer había revelado su identidad, pero inmediatamente descartó la idea. Finalmente, Rudy se puso en contacto con ellos, admitiendo que no tenía más remedio que negarse y no asistir. El séptimo príncipe se dirigió a los aposentos de Penélope y los guardias lo recibieron. Los caballeros informaron que la primera princesa estaba esperando a su hermano, y Rudy miró las puertas. Recordó por la descripción del libro que eran igual de majestuosas. Penélope lo saludó muy afectuosamente, sentándose en el sofá y sonriendo, suponiendo que había sido un largo viaje. La mujer invitó a su hermano a sentarse, pero él inicialmente se negó, queriendo saber el motivo de la visita. Pero Penélope lo interrumpió y con su tono amable, bajo el cual se escondía una verdadera amenaza, le ordenó a Rudy que se sentara. Dudó un momento e inmediatamente pidió perdón por su descortesía involuntaria. La princesa rió tapándose la boca con la mano, admitiendo que la curiosidad de Rudy lo había superado. Siempre era impaciente. Se preguntaba desde cuándo aquel niño se había convertido en una persona completamente diferente. Y se había atrevido a ir solo al bosque imperial, donde nunca antes había estado. A Rudy se le heló la sangre, por eso no quería conocer a la primera princesa. Manis siempre se manifiesta como habilidades relacionadas con la naturaleza. Por ejemplo, el emperador posee manis de fuego y el primer príncipe posee manis de agua. Pues bien, las habilidades de la primera princesa Penélope eran las más fuertes. En cierto sentido, ella está por encima de todas las demás. Su manis es una persona con la capacidad de leer y controlar la mente de otras personas.
La mujer esperaba que su hermano respondiera con sinceridad, porque se sentía muy triste cuando su querida familia intentaba engañar a su hermana. Penélope colocó su mano en la nuca de Rudy. Él intentó calmarse. Sabía una cosa con certeza: la habilidad de la princesa no surtía efecto en él. Si hubiera actuado, la mujer simplemente lo habría sometido para obtener las respuestas que necesitaba. Debió darse cuenta algún día de que su habilidad ya no afectaba a Rudy. Gracias a la novela, Rudy conoce dos condiciones bajo las cuales las habilidades de Penélope no se activarán. Primero, el objetivo debe ser un pariente consanguíneo. En segundo lugar, el objetivo debe amar verdaderamente a Penélope como si fuera de su familia. El problema radica en esta segunda condición: sentir un amor familiar por esta mujer. No había manera de que Rudy sintiera eso por ella, especialmente ahora que Penélope le preguntaba si quería darse prisa en responder. Entonces, ¿por qué diablos la habilidad de Penélope no funciona con él? Mucho más allá del bosque había una cueva profunda, cuya entrada estaba sellada herméticamente por una cascada. Las gotas de condensación caían ruidosamente del techo al suelo. Una gota particularmente grande cayó sobre el rostro del hombre tendido, quien hizo una leve mueca de dolor. No era otro que el duque Antonio, que había sido traído aquí por la esfera de agua del primer príncipe. El agua despertó al hombre, tosió y recobró el conocimiento, tratando de ignorar el molesto sonido y la sensación. El duque se puso de pie con dificultad, sujetándose la cabeza, pensando que aquel lugar era Therium o Cody. Se oyó una voz a un lado. El desconocido afirmó que el hombre estaba vivo. Anthony gritó de miedo, preguntando quién era y dónde estaba él mismo. El hombre de la capa pensó que el que había encontrado estaba muerto. Sacó su espada de la vaina, anunciando que ahora comenzaría a hacer preguntas. Adam apuntó con su espada al duque, preguntándole si era un hombre leal al Imperio Avirán. Adam no respondió a las preguntas del duque, sino que solo exigió una respuesta a las suyas, pues la respuesta determinaría lo que haría a continuación. El hombre tembló, pero no de miedo, al contemplar la punta de la daga que tenía delante. Mientras tanto, Penélope continuó poniendo a prueba la habilidad de Manis con el séptimo príncipe. Ella siguió exigiendo una explicación de por qué de repente se había convertido en una persona completamente diferente. Si su habilidad no funciona, debe haber una buena razón. Tal vez tenga algo que ver con que Rudy posea a otro personaje. El séptimo príncipe era tan insignificante que casi no había información sobre él. Apenas se le mencionaba en la novela. Penélope podía oír cómo le daba vueltas la cabeza al tipo. ¿Debía de ser difícil para él responder? Rudy no dejaba de pensar qué hacer, fingir ser un tonto, porque la mujer no lo dejaba en paz tan fácilmente. El séptimo príncipe se preguntó cómo reaccionaría el personaje en una situación así. Entonces la primera princesa se marchó, ya que su hermano no tenía intención de responder, así que recurriría a otro método. La mujer dio una palmada, invitando a los caballeros imperiales a entrar. Entraron en la habitación y la primera princesa dijo que le molestaba el silencio de su querido hermano. Así que, para que soltara la lengua, dejaron que los caballeros le abrieran la boca con las espadas de Avirán. Los hombres quedaron estupefactos, murmurando que unos sirvientes insignificantes no podían cometer semejante crimen. Se arrodillaron, declarando que no podían cumplir tal orden y que su majestad debía reconsiderar su postura. Ella, cansada, se llevó la mano a la cabeza, diciendo que estaban haciendo demasiado ruido. Y entonces la mujer usó su fuerza contra los guardias, declarando que no podía soportarlo más. Por supuesto, esto tuvo efecto en los caballeros. La obediencia se iluminó en sus ojos. De repente sacaron sus afiladas espadas de sus vainas y se dirigieron hacia el hombre. Rudy estaba rodeado por ambos lados y ahora los guardias solo escuchaban a la primera princesa. Después de todo, no respondió, así que, ¿qué podemos hacer ahora, verdad? Penélope le aconsejó que eligiera bien sus palabras, y estaba a punto de decirle la única manera de salir de aquella situación. Entonces Rudy decidió tomar una medida desesperada, exclamando que su madre había muerto. La mujer se quedó en silencio de repente y se volvió hacia su hermano. Entonces, sorprendida, le preguntó de qué estaba hablando.
Ella miró a Rudy con incredulidad, preguntándole de dónde había sacado esa idea, si realmente había estado en contacto con su madre durante todo ese tiempo. El séptimo príncipe apartó la mirada, diciendo que no en absoluto, porque si hay algunas circunstancias. Antes de marcharse, la madre le dejó a Rudy un obsequio, un hermoso collar con una piedra azul en el centro. Le dijo a su hijo que mientras esa luz azul no se apagara, podrían volver a encontrarse. Pero hace algún tiempo, la luz azul comenzó a desvanecerse lentamente y entonces la piedra se volvió repentinamente negra y se desmoronó. Tras un breve momento de pánico, se le ocurrió una idea. Que la madre, que había añorado su hogar toda su vida, finalmente había encontrado la paz en su tierra natal en el este. Penélope se sonrojó. No sabía que todo aquello era una completa mentira de principio a fin. Entre las muchas favoritas que dieron a luz a los hijos del emperador, ella fue la única que logró escapar de la familia imperial. Nunca se reveló el motivo de su fuga, pero se supuso que regresó a su ciudad natal en el este. Algunos creían que se debía a que la mujer había dado a luz a un príncipe de cabello negro, pero de una forma u otra no apareció hasta el final de la novela. La primera princesa pensaba que Rudy odiaba a su madre biológica. El niño respondió que él mismo no estaba seguro, que cuando era pequeño solo estaba enfadado con ella por haberlo abandonado. Quizás por eso miraba constantemente hacia el cielo del este y sacaba ese collar todas las noches. Rudy sacó el collar para enseñárselo a Penélope, diciéndole que echaba de menos a su madre y que eso debía ser cierto. Su hermana le preguntó si esto había cambiado su opinión sobre sus parientes de sangre, a lo que Rudy respondió que era realmente asombroso que toda una vida pudiera convertirse en un instante de melancolía. Quizás de eso se trata la familia, o al menos eso es lo que pensaba Rudy. Por primera vez, Penélope pareció mirar seriamente a su hermano, que estaba diciendo cosas tan extrañas. Entonces, ordenó a los caballeros que guardaran sus espadas y esperaran en la puerta. Ellos hicieron una reverencia. Penélope también utilizó poderes mágicos para borrar todo lo que había sucedido en esa habitación. Rudy se sorprendió de que todo funcionara. La mujer negó con la cabeza, sintiendo al séptimo príncipe. Tomó las manos de su hermano y le dijo que seguramente había sufrido mucho. La primera princesa dijo con una sonrisa que, aunque Rudy fuera un perdedor de pelo negro, seguía siendo su hermano pequeño. Dada la capacidad de una mujer para manipular a cualquiera a su antojo, era natural que sospechara cuando ese poder absoluto dejó de funcionar repentinamente. Sea como fuere, su mentira funcionó, sobrevivió y el collar no era más que una baratija que encontró bajo sus pies. Entonces, Rudy se preguntó qué le había pasado al duque, que en la versión original cae en un barranco y pierde las piernas, si había logrado encontrarse con el personaje principal. El tipo solo esperaba que el duque no hubiera muerto en esa cueva. Mientras se encontraba en el desfiladero, Anthony intentó levantarse, pero Adam le aconsejó que no se moviera. Aún lo mantenía a punta de espada, informando que tenía la pierna derecha rota. Desarmado y con una pierna rota, Anthony no tiene ninguna posibilidad en su estado actual. Incluso en la oscuridad, ve que el desconocido tiene una postura impecable. La punta de su espada está afilada como una navaja, y una sola mirada basta para comprender que es increíblemente fuerte. La punta de la espada casi le rozó el cuello, y el duque, tartamudeando, pidió que se guardara la espada primero. Adam ladeó la cabeza, suponiendo que el hombre acababa de recuperar la conciencia. Hace unos días, Adam vio una esfera de agua volando por el cielo. Al principio intentó alcanzarla, pero era demasiado rápida, así que no la consiguió. Por lo visto, había alguien dentro, pero dado que impactó contra el suelo a tanta velocidad, esa persona debería haber quedado hecha a pedazos. El duque comprendió de qué hablaban de él, de la esfera de agua de la ejecución del primer príncipe. Pero, ¿cómo es que sigue vivo? De repente, Anthony recordó la bolsa de piedras que le había dado el séptimo príncipe. Palpó el suelo a su alrededor y se dio cuenta de que la bolsa no estaba cerca. Debió de haberse caído durante la ejecución. Adam continuó diciendo que, por casualidad, había encontrado a un anciano inconsciente y cubierto de sangre en una cueva cercana.
De repente clavó la punta de su espada con fuerza justo al lado de la cabeza del duque, casi matándolo. Dejó escapar un grito ahogado cuando la espada se clavó en el suelo junto a su hombro. Adam miró al hombre con una mirada de locura, preguntándole en nombre de la diosa Amica si el duque de Avirán era leal al imperio. De entre todas las personas con las que Anthony podría haberse encontrado en semejante situación, tenía que ser un hereje. Parecen vagabundos comunes y corrientes de por aquí, igual que el niño que murió atropellado por el carruaje. El duque recordó inmediatamente a su fiel asistente, Evan, el rostro del séptimo príncipe, que llamó al duque perro imperial, que no pestañeó cuando su asistente estaba muriendo. El duque entrecerró los ojos mientras miraba el rostro de Adam, preguntándose qué decir. Recordó haber mirado a su único hijo, Flynn, su tesoro, su esperanza, el futuro de la familia del duque y su heredero. Mientras estaban en el templo, el padre le dijo a su hijo que debía seguir sus pasos y convertirse en la espada de la tierra imperial. Como él mismo dijo, era necesario exterminar a todos los herejes que amenazaban al imperio. Pero ahora todo ha cambiado. Al abrir los ojos, Anthony exclamó que no sabía nada sobre la lealtad del imperio Aviran. Simplemente tropezó mientras vagaba por aquí por descuido. No es más que un anciano senil.